Todos recordamos lo que estábamos haciendo ese día. El día que la ciudad de Nueva York conoció el significado de la palabra terror. It's Tuesday, September 11th, 2001. It is lunchtime in London, 5 a.m. in Los Angeles, and 8 a.m. here in New York. Live from the CNN Financial News headquarters. It's kind of quiet around the country. We like quiet. It's quiet. It's too quiet. Is American 11 trying to call? We have some planes. Just stay quiet and you'll be okay. We're turning to the airport. Okay, we just lost connection. Un hecho que aún en la actualidad, después de más de 20 años, sigue pareciendo un imposible. La cara del mal por fin quitándose la máscara para dejarnos ver su verdadero rostro. CNN breaking news. You were looking at obviously a very disturbing live shot. Apparently, a plane has just crashed into the World Trade Center. We have serious news of a major possible air crash in the United States. Pero lo que no todos saben es que ese no fue el primer avión que se estrelló contra un edificio en Manhattan. Un día en 1945, la ciudad de Nueva York estaba completamente nublada y un avión que estaba sobrevolándola perdió visibilidad, perdió el rumbo y se estrelló contra el piso 79 de nada más y nada menos que del Empire State. Ese día hubo 14 muertos. Fue una gran tragedia. Los daños se repararon y no se habló más del tema. Contra ese mismo Empire State que años más tarde inspiraría películas como King Kong, un pobre edificio que en el cine y en la vida real le han pasado varios cacharros. Y es que cuando usted construye una ciudad como Nueva York con todos esos rascacielos, usted tiene que pensar en ese tipo de cosas. Esos rascacielos tienen que traer un diseño en contra de cualquier choque, de cualquier aeronave, helicópteros, avionetas, lo que sea. Tienen que tener cierto diseño que resista ese tipo de impactos. Y es que claro, el auge económico de la ciudad de Nueva York llevó a que aquí se construyeran miles y miles de rascacielos alrededor, todos ellos con buena ingeniería para prevenir este tipo de situaciones en el futuro. En ese entonces, las famosas Torres Gemelas del sur de Manhattan fueron construidas para resistir el impacto de lo que era el avión más grande del mundo en esa época, pero los aviones fueron creciendo y evolucionando con el tiempo, haciendo que esa tecnología arquitectónica quedara cada vez más atrasada. Pero las Torres Gemelas no eran simplemente dos edificios idénticos y ya. Por ahí dentro había oficinas de operadores de bolsa, había oficinas del gobierno, había estaciones de metro, centros comerciales. Las Torres Gemelas eran una mini ciudad dentro de la ciudad de Manhattan, así como hoy en día lo son de edificios como estos, por ejemplo. Todo esto es un centro comercial de tiendas de marca carísimas. Ahí está Cartier, Bulgari, Dior, Rolex y así sucesivamente. Y esto es un anexo de este grande y simpático edificio que hoy en día tiene uno de los observatorios miradores de la ciudad más populares, desde el cual se puede apreciar toda la isla de Manhattan. Las Torres Gemelas se construyen con el fin de que la gente que tuviera que ir a trabajar en ellas tuviera todo lo que necesitaba dentro de esa misma zona, así como lo hacen aquí hoy en día en este tipo de sectores de la ciudad de Manhattan. Y fue un diseño bastante peculiar, generó sentimientos de amor y odio entre los habitantes de la ciudad, porque si usted se fija, las Torres Gemelas son dos grandes estructuras metálicas que desde cualquier punto desde arriba se van a ver, robándole el protagonismo a muchos otros lugares interesantes de la ciudad y cambiándole la cara a Manhattan completamente. Esto, entre los fanáticos de la arquitectura, generaba sentimientos encontrados. Pero resulta que el ataque de las Torres Gemelas no fue el primer ataque que le hicieron a las Torres Gemelas. En 1993 explotó un carro bomba en ellas que dañó el sistema eléctrico completamente. Y cuando se daña el sistema eléctrico de un edificio, se daña el sistema de ascensores, se daña el sistema de detección de alarmas de fuego, colapsa el sistema de antiincendios. Ese carro bomba ocasionó un fallo completo en el sistema de emergencia, en el sistema de evacuaciones. Y a pesar de que el carro bomba fue un impacto mínimo en cuestión de heridos y muertos, las oficinas de operadores de bolsa tuvieron que cerrar por mucho tiempo, ocasionando daños millonarios. Y ahí es donde la gente de esta ciudad dijo, tenemos que hacer oficinas de apoyo. Si pasa algo en una, la cerramos y seguimos operando en la otra. Y así lo hicieron por muchos años, pensando que nunca nada más volvería a pasar. Pero lo que nadie esperaba es que 8 años más tarde, unos aviones comerciales en suelo estadounidense iban a ser secuestrados como parte de un plan de ataque estratégico que llevaba planificándose muchos años atrás. Y estos aviones iban en dirección hacia las Torres Gemelas. Las mismas torres que quedaban justo detrás de este edificio. Allá tenemos la punta del nuevo World Trade Center, lo que reemplazó las torres después de muchos años de construcción, limpieza, planificación, limpieza
avalancha de escombros y así sucesivamente. El día del choque de las Torres Gemelas con el avión era un día normal en Nueva York. Todo el mundo se levantaba para venir aquí, a esta parte de Manhattan, a trabajar. Salían las personas del metro, todos rumbo hacia sus oficinas, como un día normal, con el cafecito caliente en la mano, desayunando mientras camina hacia su lugar de trabajo. ¿Imagina usted, en un día así de cotidiano para los habitantes de aquí, de repente escuchar como el crujir ensordecedor de un avión volando bajito, de repente llamaba la atención de todos los ciudadanos? La gente comenzó a mirar para arriba. ¿Y esa vaina qué será? Y de repente usted ve aquí en el cielo un avión volando pero rozando los techos de los edificios y de repente ¡pum! Contra la torre norte de las Torres Gemelas. Póngase a pensar por un segundo el nivel de locura que eso representa. Haber estado por aquí y verlo aquí nomás, como si esta fuera la torre, mirar para arriba y ser testigo en vivo y directo de un acontecimiento como ese. Cuando el primer avión impacta una de las Torres Gemelas, nadie estaba preparado para eso, por ende nadie estaba grabando. Fue solo una casualidad que había una persona que tenía una cámara, escuchó el sonido del avión y de repente apuntó. Y esa persona grabó una de las tomas más vistas a nivel mundial de nuestros tiempos. Una de las tomas que quedará grabada para siempre en los corazones de las personas que tuvieron que vivir esto de alguna forma. La toma del primer avión impactando las torres es una de las únicas tomas que hay de ese primer impacto. Cuando ocurre, muchas cámaras comienzan a filmar también todo lo que está pasando. Los ojos de Manhattan de repente estaban aquí, las Torres Gemelas. ¿Qué fue lo que ocurrió? Y con los ojos de las personas también muchas cámaras apuntando, grabando así el impacto del segundo avión. Y qué loco es pensar que todo eso que les estoy contando fue justo aquí, en este mismo lugar, en este mismo sector de la ciudad de Manhattan. Un día como hoy, con el cielo azul, sin tantas nubes, en el mismo punto, pero hace más de 20 años. En el piso 93 de la Torre Norte se estrelló el primer avión. Las Torres Gemelas tenían 3 salidas de emergencia. El impacto del avión destruyó 2 de las 3 salidas, dejando a todo el mundo atrapado de ahí para arriba. La gente que estaba ahí dentro corriendo a adivinar cuál era la salida que no estaba bloqueada por escombros, por fuego y gasolina. Porque es que un avión no es solo un avión, no es solo un gran pajarraco metálico que pesa toneladas. Ahí caben hasta más de 10.000 galones de gasolina. Un gran avión es una bomba muy potente que con un impacto puede causar una explosión masiva. Y en realidad esa era la idea detrás de todo esto. Cuando el avión impacta la torre, toda esa gasolina se derrama de ahí para abajo, creando un masivo incendio que se desplazaba por los ascensores, los corredores y las escaleras, quemando todo a su alrededor desde el piso 93 hasta la superficie de la torre. En ese momento muchas personas que escucharon el estallido pensaron, de pronto es otro carro bomba como ocurrió 8 años atrás. No pasa nada, nada de nervios. A esas personas no se les dio orden de evacuar. En la Torre Sur, que no había sido impactada todavía, todo el mundo estaba ahí dentro esperando a ver qué hacer. Y en la torre que sí había sido impactada, escapar era un gran inconveniente. Qué increíble cómo les quedó el nuevo World Trade Center después de ese ataque, ¿no? Después del atentado. Muchos creían de pronto van a reconstruir las 2 torres a su semejanza, pero hicieron todo lo contrario. Una gran torre distinta. Les quedó bastante imponente. La vaina con este tipo de incendios es que genera un humo bastante tóxico, espeso, muy negro. Un humo que si usted lo respira, se puede joder los pulmones tan rápido, a tal punto que colapsan y usted muere ahogado rápidamente. Y la gente allá arriba en las torres, del desespero que tenían por estar respirando ese humo, decidieron romper los vidrios para poder respirar. Pero haciendo eso, el oxígeno entró rápidamente al edificio, haciendo que se esparcieran las llamas a gran velocidad. El fuego no puede vivir sin el oxígeno. Y eso aceleró el proceso de destrucción de las torres. Pero la cosa con romper los vidrios para poder respirar abrió la puerta a otra de las imágenes más perturbadoras que los seres humanos jamás olvidarán hasta el último de nuestros tiempos. Y son esas imágenes de gente saltando desde el piso 93 y de ahí para arriba. Imagínese usted por un segundo cómo debe estar la situación allá arriba en la cima de uno de esos rascacielos para que su mejor opción sea saltar al vacío. ¿Qué estaba viviendo esa gente? La cosa estaba demasiado crítica para que usted decida tomar el salto y caer aquí en el pavimento de este lugar de Nueva York. Comenzaron a llegar bomberos de todas partes de la ciudad. ¿Qué es lo que está pasando en el World Trade Center? ¿Ese avión es que acaso fue un accidente? ¿De qué se trata esta situación? Todos los ojos de la ciudad apuntaban al lugar del incidente. No solo los ojos, sino las cámaras de las personas también para grabar lo sucedido. Y entre más pasaba el tiempo, más había preguntas. Hasta que de repente llegó el segundo avión a destruir la segunda torre. Como había tanta gente grabando lo ya sucedido con el primer avión, de ese segundo impacto sí tenemos bastantes videos en el internet. Desde la Torre Sur, que aún no había sido impactada, había muchos oficinistas mirando la Torre Norte diciendo qué es lo que ocurre allá, por qué esa torre está en llamas y nosotros aquí tan tranquilos. ¿Se imagina usted estar en una de esas oficinas mirando la Torre Gemela del frente y diciendo qué es lo que ocurre
cuando de repente ve que a gran velocidad se aproxima un gigante monstruo metálico volador justo en dirección hacia su oficina. Esa fue la realidad de muchísimas personas. A todo el mundo le quedó claro. Estados Unidos estaba bajo ataque. Eso no fue un accidente, eso fue planificado. Aquí estamos a punto de atravesar para llegar al lugar exacto donde estaban las Torres Gemelas. Es esta plaza de aquí gigante. Al lado izquierdo, este gran edificio metálico es un museo que colecta todas las vivencias y lo que experimentó la gente aquí en Nueva York en aquel momento. Y allá de frente es donde estaban las torres. Esta gigante estructura metálica era una mínima parte de la gran antena que tenía la torre por encima. Era esta antena de aquí. Ahí se puede ver un pedacito de lo que quedó. Esto de aquí era un motor de los 200 ascensores que había en las Torres Gemelas. Y esta imagen de aquí es aterradora. Vea cómo quedó el camión de los bomberos. Y miren esa vaina. Después de semejante incendio, los escombros, todo cayendo desde el cielo. Vea cómo quedó esto. Es que eso fue en serio. Realmente es impresionante. Vean todas las latas como están dobladas, como si le hubiera pasado por encima una estampida de búfalos, de elefantes. Una cosa loquísima de pensar. En aquel entonces nada de esto existía. Por ejemplo, esta figura inspirada en el esqueleto de una gran ballena. Obviamente tampoco existía ni el museo ni la gran torre que vino a reemplazar las Torres Gemelas, la cual vemos aquí entre los árboles, imponente y gigantesca. Justo aquí delante de mí estaba una de las dos torres. Todo este espacio, todo este gran hueco es donde estaba una de las dos torres. En esta fuente sin fin que va hasta bien abajo, quedaba una de las dos torres que colapsó en este punto exacto de la ciudad. La otra torre quedaba un poquito más para allá y comparten las dos el mismo memorial. Y aquí están algunos de los nombres de las víctimas que han logrado ser reconocidas, los cuales murieron en este atentado terrorista. Aquí hay personas que siguen trayéndole flores a alguno de los difuntos. Por ejemplo, esta flor de aquí fue traída seguramente por alguien que conocía a Charles, un señor que seguramente murió en el atentado. Me imagino que mucha gente que viene de Nueva York a este monumento reconocerá el nombre de algún ser querido, que vendrá a visitarlo de vez en cuando, como nosotros vamos al cementerio a visitar a nuestros difuntos. Aquí está el espacio donde quedaba la Torre 1. Este es el museo para dar un contexto geográfico y allá queda el espacio de la Torre 2. Caminando por aquí, cuando existían las torres, usted solo miraba para arriba y las tenía de frente, hacia el infinito, haciéndole cosquillas a las nubes, cosquillas al cielo, torres gigantes. Y fueron las torres más grandes del mundo en algún momento. Y aquí tenemos acceso al monumento de la segunda torre, que es exactamente igual a la anterior. La vista cambia, los edificios de alrededor son diferentes, pero estamos todavía en la misma cuadra, en la misma gran plaza. El 11 de septiembre del 2001, la ciudad de Nueva York colapsó completamente. Todas las avenidas, las autopistas, los túneles, el sistema de metro, los puentes, todo estaba hecho un desastre. Gente corriendo para todas partes, humo, escombros, y ya que habían caído 2 aviones, la gente estaba desesperada intentando buscar dónde refugiarse, buscando la manera de llegar a casa con sus familias y sus seres queridos. Y ya que se sabía que esto se trataba de un ataque terrorista, en cualquier momento podría caer otro avión. Es que podría caer otro avión justo donde yo estoy en este momento, y todas las personas de los edificios de alrededor preguntándose lo mismo. El 11 de septiembre del año 2001, nadie pudo dormir en la ciudad de Nueva York. Pero justo cuando estaba ocurriendo lo que estaba ocurriendo, todas las torres de control de los aeropuertos hicieron llamado a todos los pilotos que estaban en el aire volando en ese momento. ¿Sabe cuántos aviones están en el cielo de Estados Unidos por minuto? Vean este mapa del tráfico aéreo estadounidense para que se lleven una idea. Son cientos y cientos y cientos de rutas y de aviones que se están utilizando por segundo en este país. Todos los capitanes de esos aviones recibiendo la llamada de lo que estaba pasando, sabiendo que ellos podrían estar piloteando uno de los aviones que sería próximamente secuestrado. De todos esos miles de aviones que estaban en el cielo de Estados Unidos, solo 2 más también fueron víctimas de secuestro, pero ellos no venían para Nueva York, tenían un objetivo militar diferente. De repente se conoció un tercer avión secuestrado que iba en dirección hacia Washington, D.C. Estos secuestros de los aviones los hacían entre varias personas que se tomaban el avión. En algunas ocasiones matando a las asistentes de vuelo, entrando a la cabina, matando a los pilotos y tomando el poder del avión como tal. Ese tercer avión se sabe que pusieron a todos los pasajeros en la parte de atrás del mismo. Abrieron sus teléfonos y comenzaron a hacer llamadas para contarle a sus amigos y familiares lo que estaba ocurriendo. Jules, this is Ryan. We're on an airplane that's been hijacked. I just totally love you, and I will see you later. Baby, you have to listen to me carefully. I'm on a plane that's been hijacked. I'm on the plane. I'm calling from the plane.
just want to tell you I love you. Please tell my children that I love them very much. Al hacer estas llamadas, se dieron cuenta de que ellos no eran el único avión secuestrado y que 2 aviones ya habían chocado contra las Torres Gemelas. En ese momento, los pasajeros de ese avión sabían muy bien lo que les esperaba. En ese justo instante, todas las personas que estaban a bordo del tercer avión sabían que si no hacían algo al respecto, iban a terminar en un destino similar. Hay unas grabaciones que muestran las voces de la gente que estaba en ese tercer avión, peleando, haciendo la guerra para que no pudieran llegar a su objetivo, el cual nunca se supo cuál fue, si la Casa Blanca o el Capitolio, ya que el avión se estrelló unos kilómetros antes de llegar a Washington. Y el cuarto avión, todos sabemos que cayó en el Pentágono. En total fueron 4 aviones secuestrados. Algunas teorías dicen que había más objetivos para destruir aquí en Estados Unidos, pero al fin nos resumieron en esos 4 impactos: las Torres Gemelas, el Pentágono y lo que iba a ser la Casa Blanca o el Capitolio. Y mientras todo eso ocurría, las Torres Gemelas, que estaban justo aquí en este espacio por detrás de mí, se estaban quemando. Fueron los incendios de alrededor de 900 grados centígrados. Los pisos superiores de las torres comenzaron a derretirse como helado, cayendo piso encima de piso encima de piso. La estructura de las torres comenzó a tener grandes grietas. No superaban más el peso, y así es como se derrumba la primera torre, haciendo que toda esta ciudad quedara inundada en escombros y en un espeso humo. Momentos más tarde, cayó la segunda torre también. En este evento murieron alrededor de 3.000 personas. Ciudadanos que estaban dentro de las torres se quedaron atrapados y alrededor de 200 a 300 bomberos que intentaron entrar a ayudar para evacuar a las personas que estaban aquí atrapadas. En algún momento, muchos de ellos se dieron cuenta que ya era demasiado tarde para escapar. Y dentro de estas torres, estos bomberos también perdieron la vida. Todos sabemos qué fue lo que pasó, pero pocos saben que también hubo otra torre, la torre número 7, que también se desplomó, pero a esa torre ningún avión la impactó. Y la gente en Nueva York comienza a hacerse muchas preguntas al respecto. Al otro día, la ciudad de Nueva York se despertó, oliendo a humo por todas partes y a carne quemada. Y todo el mundo se preguntaba, ¿pero qué fue lo que pasó ayer? No solo hubo casi 3.000 muertos con el atentado, sino que también hubo pérdidas millonarias que llegan a los $60.000 millones. Y hasta la fecha, hoy en día, después de 20 años, solo se han logrado identificar al 60% de las víctimas. En algún lugar de esta gran ciudad hay una oficina forense que todavía está evaluando y estudiando partecitas de cuerpos humanos de las víctimas para ver si logran identificarlas poco a poco. Lo que sí fue claro es que ante la ley de los Estados Unidos, esto era un ataque terrorista y todos esos muertos se consideraron como homicidios, incluyendo las personas que saltaron de los edificios. Y el pueblo de esta nación necesitaba encontrar un culpable. Necesitaban poner un nombre para saber ahora a quién iban a perseguir para que nos explicara qué fue lo que pasó y hacerle pagar. Hasta ahí la historia que todos conocemos, pero a partir de ese momento comienzan muchas teorías de conspiración de personas que encuentran ciertas cositas que puede que encajen y no en la versión de la verdad que nos están contando. Hay muchos fragmentos de la misma que vale la pena analizar. Muchas veces la versión oficial es la verdadera, muchas otras no lo es, y es muy difícil saber quién es el que nos está contando la verdad. Pero lo que sí es seguro es que hay muchas teorías alrededor del ataque del 9/11 que lo ponen a uno a pensar. Se las cuento aquí nomás para que abramos la mente, no solo con estos sucesos de este video, sino con absolutamente todo. En ese entonces, el que estaba de presidente aquí de Estados Unidos era George Bush. Muchos dicen que él sabía exactamente lo que iba a ocurrir. Algunos otros dicen que lo que tomó las Torres Gemelas fue en realidad el fuego, poniendo en tela de juicio si realmente fueron bien diseñadas o no. Y así como les dije al principio de este video, todos recordamos exactamente lo que estábamos haciendo ese día. Y si usted no había nacido, seguramente le han contado lo que estaban haciendo otros que le contaron la historia a usted. Pero lo que la gran mayoría de nosotros no teníamos ni idea era el nombre de un personaje que se robaría el protagonismo en esta historia, pero de mala manera, llamado Osama Bin Laden. Antes de lo de las Torres Gemelas, casi nadie había escuchado ese nombre, pero era una persona bastante reconocida por unos pocos. Osama Bin Laden ya le había declarado la guerra a Estados Unidos años atrás. El gobierno de Estados Unidos ya sabía la existencia de ese señor y el peligro que representaba para la nación. Inclusive Osama Bin Laden ya había incitado a muchos extremistas del Islam a que le cortaran la cabeza a todos los estadounidenses que se encontraran por ahí, muchos de los cuales huyeron del Medio Oriente por medio a esa guerra que había entre islámicos y los Estados Unidos antes de que se tumbaran las Torres Gemelas. Pero ese odio hacia los
Estados Unidos por parte de Osama Bin Laden. ¿De dónde viene y por qué fue generado? Después de la Guerra Fría que hubo entre Estados Unidos y la Unión Soviética, el Partido Comunista de Afganistán se toma el país. Y esto le gusta mucho a la Unión Soviética. Pero como ustedes bien saben, en todo comunismo las religiones están prohibidas. Y eso quiere decir que la lucha comunista en Afganistán era entonces una lucha anti-islámica. Y usted sabe que en cuanto al Islam, esa gente no está con tonterías. Entonces los rebeldes islámicos de Afganistán empezaron a combatir. Haga de cuenta así como una especie de guerrilla religiosa. Y la Unión Soviética dice, eso a mí no me gusta mucho, hermano. Y se metió la Unión Soviética a Afganistán para controlar y poner orden. Pero los soviéticos no esperaban que las guerrillas del Islam en Afganistán iban a ser tan poderosas. Y les dieron la batalla, les dieron la guerra. Y esta guerrilla islámica en Afganistán logró sacar a los soviéticos del territorio. Así que fueron una fuente de inspiración para muchos en el Medio Oriente, ya que un grupo de rebeldes armados puede sacar a un monstruo gigante, una potencia mundial como la Unión Soviética. Si son capaces de eso, serán capaces de cualquier cosa. Y uno de los grandes inversionistas de esta guerrilla islámica en Afganistán era nada más y nada menos que el señor Osama Bin Laden. Un señor que no nació en Afganistán, nació en Arabia Saudita y que además nació en una familia de muchísimo dinero, una de las familias más poderosas de ese país, que se sentaba con la familia real de Arabia Saudita. Ese no era un guerrillero por allá metido en el monte con la barba larga escondiéndose en una selva. Este era un personaje que tenía toda la plata del mundo y que se sentaba con los duros de las naciones de esa parte del mundo. Así que poco a poco, esa visión de defender el Islam hizo que el mismo Islam se convirtiera al final en algo así como un partido político. ¿Y Estados Unidos qué tiene que ver en todo esto? Pues Estados Unidos apoyaba la guerra en contra de los soviéticos en Afganistán. Así que si usted le pone cabeza al asunto, quiere decir que Estados Unidos y Osama Bin Laden estaban combatiendo a la Unión Soviética en Afganistán. ¿Es que acaso tenían un enemigo en común? Son preguntas que la gente se hace por ahí. Afganistán logra sacar a los soviéticos de su país. Pero mientras tanto, un país vecino llamado Irak aprovecha el desorden y demuestra sus intenciones en invadir Arabia Saudita. Y resulta que en Irak había un dictador que duró en el poder aproximadamente 30 años llamado Saddam Hussein, otro nombre que ninguno de nosotros sabía de su existencia hasta después del ataque de las Torres Gemelas. Osama Bin Laden se acerca a Arabia Saudita y les dice, oiga, yo saqué a los soviéticos de mi país, yo creo que puedo ayudarles a sacar a los iraquíes también del suyo. Hagamos una alianza. Pero Arabia Saudita le dijo que no y fue y firmó una alianza con los Estados Unidos de América, invitando al ejército estadounidense a que entrara en Arabia Saudita para impedir la invasión con Irak. Y eso a Osama Bin Laden no le gustó ni cinco, sobre todo porque este es un ejército multirreligioso, donde inclusive por ocasiones está compuesto de mujeres, así sea en su minoría. ¿Y cómo es posible que un ejército así esté tan cerca de la Meca? Eso es un irrespeto al Islam. Comienza y se incrementa el odio hacia los Estados Unidos por parte de Osama Bin Laden. Y es justo ahí en ese momento que se crea una de las organizaciones más temidas en la historia de la humanidad, llamado el grupo Al-Qaeda. Se crea el grupo Al-Qaeda en contra de los soviéticos, en contra de los traidores, en contra de los Estados Unidos, en contra de todo el mundo. Porque en el mundo no era suficiente la guerra entre comunistas y anticomunistas. También tenemos que tener la guerra del Islam. Así que Osama Bin Laden con Al-Qaeda se metió con todo el mundo. Y para lograr esto, Osama Bin Laden buscó apoyo en un grupo de fuerzas islámicas de Afganistán, llamado los talibanes. Y así estamos mencionando un poco de gente y un poco de grupos que ahora sí, ante nuestros oídos, tiene sentido porque los hemos escuchado en algún momento. Pero antes del 9/11 no teníamos ni idea de quién era toda esa gente. Pero la familia Bush y los grandes representantes de esta gran nación, ellos sí han escuchado estos nombres antes. Los grupos del Islam firman un acta en contra de los Estados Unidos y Osama Bin Laden se toma la guerra bastante en serio. Empiezan ataques antes de lo de las Torres Gemelas. Estos ataques comprenden la explosión en algunas embajadas estadounidenses en territorio africano y también deciden matar y arrancarle la cabeza a todo estadounidense que se encuentren en el camino, hasta que un día se les ocurrió un plan macabro, un plan que involucraba entrenar a 19 personas para llevar a cabo un ataque contundente por medio del secuestro de 4 aviones comerciales. Y a partir de ese momento nacen 1000 historias de conspiración que está en usted decidir si quiere creerlas o no. Es imposible que el fuego derrita las vigas en metal de las Torres Gemelas, haciendo que muchas personas comiencen a pensar que esa explosión fue intencional, que había explosivos en las bases de los edificios. Los aviones fueron simplemente una distracción y cuando todo estaba en llamas explotaron la base y las derribaron de aposta. El impacto del Pentágono no se ve tan
tan desastroso como para que le hubiera caído un avión encima. Más bien parece el ataque de un misil. Y muchas personas hoy en día creen con certeza que el mismo gobierno de Estados Unidos lanzó un misil hacia su propio Pentágono. Teoría de conspiración. Pero lo que pone a todo el mundo descontento y a analizar es una ley que saca Bush un tiempo después del impacto. Y es la Ley Patriota de los Estados Unidos. La Ley Patriota de los Estados Unidos pretende defender a la nación por medio de la investigación, haciendo que sea de carácter público, básicamente, toda su vida privada digital. Ellos pueden ahora acceder a llamadas telefónicas, a correos electrónicos, mirar usted con quién habla, cuáles son sus búsquedas de Google y así lograr analizarlo. En aquellos tiempos a la gente le daba favor buscar la palabra Osama Bin Laden en internet, porque tenían el miedo de que en algún momento llegaran agentes del FBI a tocarles en la puerta. Entonces la gente comenzó a sospechar, aquí nos están metiendo un gobierno autoritario. Tal vez el presidente Bush quería que los aviones se estrellaran para implementar esas reglas y así lograr controlarnos a todos. Teoría de conspiración. Pero la más impactante teoría de conspiración viene gracias al nombre de una gigante corporación llamada Carlyle. Carlyle era una corporación dueña de muchas empresas en todas las industrias, en el sector financiero, en el transporte aéreo, pero sobre todo una muy interesante, en temas de defensa, quiere decir en temas de guerra. Y este gran grupo, esta gran corporación, tenía varios accionistas, ¿no? Dentro de los cuales estaban la familia Bush, pero también la familia real de Arabia Saudita. Y muchos dicen por ahí que el señor Osama Bin Laden también tenía acciones en la misma corporación. Ya es donde la cosa empieza a complicarse, porque si esto fuera cierto, quiere decir que el expresidente de Estados Unidos y la familia de los Bush, que han sido presidentes de Estados Unidos, han tenido lazos comerciales con el mismo terrorista que les tumbó las torres con 2 aviones. Quiere decir que antes eran socios. Y eso pone a mucha gente a pensar, cuando usted es una empresa que se dedica al tema de las armas, le conviene que haya guerra en algún lugar del mundo, porque entre más guerra, más se va a llenar los bolsillos de dinero. Y Carlyle tenía contratos de hasta $600 millones con el gobierno estadounidense. Por ende, si Bush sabía que iban a impactar las torres, ¿será que el tipo dejó que las impactaran? Porque así tendría la excusa de irse a una guerra en Afganistán que duró 20 años. 20 años bastante lucrativos para la familia Bush. En el momento de las Torres Gemelas, este país necesitaba un líder. Y el señor Bush dijo, le voy a declarar la guerra al terrorismo. No nos vamos a dejar. Y el pueblo colapsó en emoción, creyendo en sus palabras, ganando una popularidad de hasta el 90%, porque la gente estaba sedienta de un líder. Y esa misma noche del atentado, él agarró los micrófonos y se dirigió al pueblo. El pueblo estaba dispuesto a escuchar lo que fuera. Por favor, díganos quién fue. Por favor, díganos qué es lo que hay que hacer, en quién hay que creer, para dónde es que vamos, y nosotros lo seguimos a usted. Usted es el presidente. Ya es cuando la presidencia de este país lanza una especie de propaganda culpando a Irak por financiar a Al-Qaeda, diciendo que ellos son los que están suministrando lo que necesita este grupo armado, así que hay que ir por Irak también. Y como todo el mundo aquí estaba nervioso, le dijeron, mijo, vaya a Irak, vaya a Afganistán, haga lo que quiera, necesitamos al culpable de todo esto. Y es que, ¿saben quién también se acuerda lo que estaba haciendo exactamente ese mismo día? Pues el presidente George Bush. Él estaba en una escuelita de Florida, leyéndole cuentos infantiles a los niños. Y hay videos de él, cuando se le acerca a un agente y le dice lo que estaba pasando, que un avión colapsó con las torres. La reacción de Bush fue demasiado tranquila, no se exaltó, no puso cara de sorpresa, no tuvo ningún tipo de expresión facial. Y muchos creyentes de las teorías de conspiración dicen que obvio, ¿cómo va a tener una expresión facial si el señor sabía lo que iba a ocurrir? Y los tiempos caían perfectos, porque en ese entonces el petróleo de Irak estaba nacionalizado. ¿Qué quiere decir? Que no se comercializaba con nadie. Y en Irak hay muchísimo petróleo. Así que en Estados Unidos pensaron, parece que Irak necesita un poco de libertad de su dictador, el famosísimo señor Saddam Hussein. Invadieron el país y duraron en guerra un poco de tiempo por allá, hasta que el señor Saddam Hussein lo capturaron y le dieron pena de muerte, liberando al país, liberando a Irak de su dictador. Pero con la liberación de su dictador, se abrió el mercado petrolero en Irak. Justo al día siguiente que murió Saddam Hussein, todas las petroleras grandes estadounidenses se fueron allá a firmar contratos para extraer el petróleo del lugar. Y así ha sido hasta el día de hoy. Muchas personas llenándose a sí mismos los bolsillos de dinero. Con la toma de Irak, el pueblo de Estados Unidos entró en una profunda confusión, porque no se suponía que el culpable de las Torres Gemelas era el señor Osama Bin Laden. Ahora, ¿por qué capturamos y por qué matamos a otro que
se llama Saddam Hussein y qué hacemos en un país que no tiene nada que ver con lo que pasó aquí. Conclusión, más teorías de conspiración. Y es que en ese entonces el gobierno de Bush dijo que Saddam Hussein estaba haciendo armas nucleares, que era un peligro para la nación, que donde ese señor lograra hacer armas nucleares y que además de eso financiara y apoyara a Al Qaeda, eso era un peligro para Estados Unidos. Y si usted le pone cabeza, tiene sentido lo que está diciendo el señor, pero no hay registro, ni fotografías, ni evidencias de que en Irak había armas nucleares. Entonces siempre quedará la duda. Luego de 2 mandatos en la Casa Blanca, el presidente Bush le pasa semejante chicharrón al que vendría después de él, el presidente Barack Obama. Y bajo la administración de Obama, sí se consigue localizar a Osama Bin Laden. Y es ahí donde finalmente logran darle de baja, poniéndole de alguna forma un punto final a la trágica historia del video de hoy. Y ya han pasado 20 años. ¿Qué ha pasado en este país? ¿Cómo sigue impactando lo de las Torres Gemelas a los Estados Unidos después de más de 2 décadas? Después de lo de las Torres Gemelas, se incrementó de una forma loquísima la seguridad y la vigilancia en este país. Y eso lo podemos sentir los ciudadanos del mundo cuando entramos en un aeropuerto de Estados Unidos. Ahora nos hacen quitar hasta los zapatos. Se volvieron bastante exigentes con las visas y quién entra o no entra al país. También se creó un departamento de seguridad nacional en los Estados Unidos, solo para intensificar un poco más la cosa. Hubo un gran cambio en temas de política internacional. Se invadió Afganistán en el 2001 y se invadió Irak en el 2003. Esto impactó la economía de una forma alucinante, no solo en la bolsa de valores, en la industria del turismo y la aviación también. Y los lazos de amistad de los países de la OTAN se volvieron mucho más sólidos, mucho más fuertes, todos juntos en la lucha antiterrorismo. Y sin lugar a dudas, la cicatriz que quedó de todo esto, resumido en un memorial, en un monumento, que reemplaza lo que en algún momento fueron las Torres Gemelas. ¿Y ustedes qué opinan de todo esto? ¿Creen en la versión original, en la versión oficial, la que nos da el gobierno, la que nos dan todos los noticieros alrededor del mundo? ¿O creen en las teorías de conspiración? No solo con el tema de aquí, el 9/11, el atentado a las torres, sino a nivel mundial. Sin lugar a dudas, es un tema bastante delicado. Pero así como este, hay muchos otros acontecimientos en el mundo que nos ponen a pensar. Porque si aquí hubo 3.000 muertos alrededor, en la tragedia de Armero en Colombia, con el volcán y el derrumbe, hubo alrededor de 25.000 muertos, casi 10 veces más de lo que hubo aquí. Y si lo ponemos en perspectiva, la bomba atómica de Hiroshima tuvo a largo plazo alrededor de 200.000 muertos, casi 100 veces el atentado de las Torres Gemelas aquí. Así que el número de muertos sí es un impacto bastante grande. Pero ¿por qué marcó entonces tanto la historia de la humanidad? Sí ha habido otras tragedias en el mundo que han cobrado la vida de miles y miles y miles de personas más. Y es que con el ataque del 9/11 se le dejó al mundo entero ver lo susceptible y frágiles que pueden ser los Estados Unidos de América. Y ese sí que es un tema sensible. We will pass through this time of peril and carry on the work of peace. We will bring freedom to others. May God bless our country and all who defend her.